Estamos aprendiendo a, a conocer la palabra para vivir una vida que le agrade al Señor. Una vida que sea digna de su muerte. Y el efecto de conocer su palabra no nos hace más grande a nosotros, lo hace más grande a Él. El que cree que estudiar mucho y conocer mucho y tener lleno las paredes de diplomas, que es alguien más superior, se equivoca. Es el que debe ser el más humilde. Porque cuando más conocemos de Él, Él es más grande y nosotros más pequeños. Y en este tiempo en el cual tenemos la oportunidad no solamente de conocer la palabra, sino de escuchar muchos sermones, mensajes, seminarios. Corremos el riesgo de aparentar lo que no somos. Y hoy no voy a hacer el esquema acá, pero yo creo que ya se lo grabó, si no se los vuelvo a mandar, porque dibujo muy feo. Pero estoy dando expositivamente el texto de 1 Romanos 1, 16 y 17. Y hemos comenzado justamente con aquel versículo que decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esa serie de sermones hemos visto que es primeramente un mensaje, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Difícil de creer, es un mensaje incomprensible, es un mensaje que no tiene lógica. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía suficientes razones para avergonzarse delante de los griegos y delante de los judíos por predicar un mensaje que iba a ser tenido por loco, que iba a ser tenido como alguien que no hay que llevarle el apunte, porque para los judíos decir que Jesús, aquel Galileo pobre que murió en una cruz, era su Mesías, era una blasfemia. Y para los griegos decir que aquel pobre carpintero que murió en la cruz era Dios, Pablo tenía mucho de qué avergonzarse. Pero hemos aprendido de que Pablo resalta el por qué él no se avergüenza, porque el Evangelio es poder. Y cuando alguien se enamora de la palabra poder y no entiende a dónde está llevando el poder, aún las iglesias evangélicas se enamoran de un poder natural y secundario de Dios, como el hacer milagros, señales, maravillas y prodigios, y uno se queda totalmente impactado por ese tipo de poder. Pero ¿por qué digo que es un poder secundario? Porque esos solamente eran señales para mostrar quién era Jesucristo. El verdadero poder está en la salvación, en convertir a alguien que está condenado ya bajo la ira de Dios en alguien justificado delante del Padre para que esté en paz para siempre. Así que hemos visto un evangelio difícil de creer, un evangelio poderoso y un evangelio para todos, judíos y griegos, judíos y no judíos, o sea, para todo el mundo. Pero cuando hemos hablado del versículo 17, Pablo aquí no solamente sustenta el poder que anuncia del Evangelio, sino también que enseña a todos los que han creído en el Evangelio a que allí iban a encontrar algo ellos. Y dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio, este que acabo de decir que es incomprensible, difícil de creer, pero que es poderoso y es para todo aquel que cree, en este Evangelio
Dios revela algo. En este evangelio, Dios corre la cortina y muestra algo, revela algo, da a conocer algo que a lo mejor no lo vemos. Y Dios dice en su palabra que en el evangelio de Jesucristo, Dios da a conocer su justicia, muestra su justicia. La palabra justicia es también asociada con la palabra rectitud. Dios muestra su rectitud. Dios muestra su justicia a través del evangelio. Pero esto no es posible para cualquier persona, sino los que han recibido el regalo de Dios de la fe para creer. Por eso dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cuál es el medio? Por fe, y si terminaría allí, nos eximiría del resto. Pero dice, y para fe. No solamente salvos por fe, sino la rectitud y la justicia para fe. Y lo que dice acá es citar al profeta Habacuc diciendo, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que aquel que conoce el Evangelio de Jesucristo, escucha el Evangelio de Jesucristo, cree y se arrepiente de corazón y pone su confianza en la obra sustitutiva, vicaria y penal de Jesucristo por mí pecador, ha recibido la revelación de que ha sido justificado por la fe. Pero no es la puerta la salvación, sino que la salvación es todo el camino hasta la glorificación. El evangelio de salvación es para todos los días. No lo puedo ayudar más. Para todos los días. Cada mañana que usted renueva, que usted ve que Dios renovó su misericordia, es una buena noticia. Es evangelio. Y vivir en ese evangelio, vivir en esa buena noticia, significa que si en el evangelio está la rectitud de Dios, si en el evangelio está la justicia de Dios, si en el evangelio está la noticia de que fuimos justificados y tenemos paz para con Dios, si en el evangelio dice que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, que no hay quien te acuse, que nadie te va a culpar, nadie te va a condenar, nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, absolutamente nadie va a quitarte lo que Dios te ha dado. Ese evangelio no es para una emoción inicial de hace 35 años de que te convertiste, sino es para que todos los días vivas una vida centrada en el evangelio. Por eso es que hablamos hace 2 domingos de la necesidad de vivir centrados en el evangelio. ¿Se acuerda el esquema de la flechita de la vida de una persona hasta que se convierte? Y cuando se convierte empieza a conocer lo que Dios tiene revelado o reservado para revelar al creyente. De que cuando más vivimos centrados en el evangelio, suceden 2 cosas. Alcanzamos el conocimiento tan elevado de quién es Dios y cuán santo es Él. Y a la vez yo empiezo a conocer cuán pecador y depravado soy yo. Y se hacía esa bifurcada, ¿se acuerdan? ¿Y por qué es esta verdad? Porque cuando más nos revela lo santo que es Dios y más nos muestra lo sucio que somos nosotros, la figura de Jesucristo, nuestro mediador, nuestro único camino al Padre, se agiganta. Se hace más grande. ¿Se acuerda que había una cruz chiquitita, después otra más grande y otra más grande y otra más grande? Porque mientras más concepto elevado tenemos de Dios y más mínimo
el concepto y cada vez más grande entendimiento de cuán pecadores somos, Cristo se hace más grande en nosotros. Pero nosotros podemos reducir la cruz de dos maneras. ¿Qué significa reducir la cruz? No hacer que vaya creciendo mientras más voy conociendo, sino que voy achicándola más a la cruz, porque yo lo que hago es bajar la expectativa de la santidad de Dios y subir mi calificación desaprobada de pecador. Entonces lo que hago es oprimir la cruz, achicar a Cristo. De Cristo mi Señor es mi Cristito. Y si tú, Señor, es un Cristito, no vas a ser libre de del dominio del pecado. No vas a poder vencer las tentaciones. No vas a adorar como Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No vas a tener devoción por su palabra. Te va a aburrir. La vas a llenar de polvo en el escritorio o en la mesa de luz porque no la vas a leer. Y el Señor no va a escuchar tu voz en las oraciones. No vas a querer congregar y vas a solamente intentar cumplir con venir al Señor. Domingo de por medio tal vez, una vez al mes, o tal vez esforzarte a venir todos los domingos y decir, Señor, ¿voy bien? Aparentando y cumpliendo. Para el que no escuchó la primera parte puede ir a ver en el canal de YouTube de nuestra iglesia lo que es reducir la cruz aparentando. ¿Aparentar qué? Una vida que no soy. Una vida que no soy. ¿Qué pasaría si pudiéramos tener la posibilidad de proyectar por pantalla gigante delante de todos cómo son tus pensamientos todos los días? ¿Y cuáles son tus actitudes todos los días? ¿Y cuáles son las motivaciones que hay en tu corazón todos los días? ¿Estaría contento o estaría avergonzado? ¿Avergonzado? ¿Muy avergonzado? ¿Demasiado? ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y aparentar significa maquillar, fingir, actuar. Mostrar a los demás una apariencia que no soy. Aparentar ser el mejor cristiano, el más santo, el más conocedor de la palabra, el más íntegro. Pero la Escritura no oculta de que Dios todo lo ve, todo lo sabe, que discierne desde lejos nuestros pensamientos y las motivaciones de nuestro corazón. Y ante Él tenemos que rendir cuentas. Así que si nosotros no nos centramos en la cruz de Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, pasaríamos a ser una iglesia de hipócritas, que solamente nosotros vivimos para demostrar una apariencia que no somos. Pero la otra forma de reducir la cruz y de hacer de Cristo un Cristito es cumpliendo. Y yo voy a explicar en esta mañana, si Dios así me permite, qué es reducir la cruz cumpliendo. Pero es importante saber que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está tratando de encajar en algún lugar. ¿Sabía usted? Inclusive usted y yo. Todo el mundo estamos intentando encajar en algún lugar. Incluso a los que dicen que no están intentando encajar en el igual, que no le importa encajar en ningún lugar, están tratando de encajar en la multitud que dicen que no le importa. Piensa un momento. ¿Por qué viste la ropa que viste? Porque quiere encajar dentro de un círculo de personas que visten así. ¿Por qué hablamos de una manera cuando estamos con otras personas? ¿Por qué nos expresamos de una manera? ¿Alguna vez dijiste
algo que no querías decir, pero lo dijiste solo para llamar la atención a otra persona? Bueno, yo lo he hecho. ¿Usted no? ¿Alguna vez dijiste algo inapropiado para agradar y caer bien en ese círculo? Yo también lo hice. Claro que sí. ¿Alguna vez hiciste algo en la cual no querías hacerlo, pero lo hiciste simplemente porque querías encajar en ese grupo? ¿Se dan cuenta? Yo también lo hice. ¿Alguna vez has exagerado tus cualidades? ¿Has hecho sobresalir tus puntos buenos delante de los demás? No sé si usted escuchó la conversación que tienen los varones después de un partido de fútbol. Todos son Messi, ¿no? ¿Han escuchado? Y cuando le cuentan cómo exageran, cómo gambeteó, cómo la domó la pelota, cómo tiró el centro, cómo definió. Nada de lo que pasó, ¿no? Pero tendemos a exagerar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué descalificamos a otros que no alcanzan tu círculo? Sí, mis hermanos, si nosotros somos honestos y somos nosotros realmente veraces y decimos y hacemos cosas como estas, simplemente porque estamos intentando encajar. Hacer algo para encajar, para pertenecer, para lograr ¿qué cosa? Aprobación, aceptación, aplauso. Eso somos nosotros. Y la razón por la que queremos esa aceptación, aprobación, pertenencia, el significado de nuestras vidas, es porque Dios nos diseñó para eso. No estamos nosotros intentando sobresalir y buscar cosas porque se nos ocurre. Naturalmente lo queremos hacer y nos preguntamos por qué somos así. Porque Dios nos creó para hacer eso, pero no sobre nada más que con Él. Dios nos creó para agradarle a Él. Dios nos creó para deleitarnos en Él. Dios nos creó para disfrutar de Él, para ser saciados de Él, para no necesitar nada más que a Él. Pero lo que hizo el pecado es provocar una separación abismal, terrible, totalmente desechados, separados. Ni siquiera sus ojos para ver cosas inmundas, ni sus oídos para oír el clamor de labios inmundos. Vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación delante de Dios. El problema es esto, que el pecado nos separó. Y siendo imposible para nosotros resolver este problema, tratamos de obtener aprobación, aceptación, significado de nuestra vida en una forma aparte de la que Dios provee. Hola. ¿Sí o no? Por eso la palabra justicia es la palabra rectitud. Y esto es lo que significa verdaderamente el texto. Voy a parafrasear un poquito. En el Evangelio, la justicia de Dios se da a conocer por fe y para fe si nosotros estamos centrados en el Evangelio. De esa manera no vamos a reducir a Cristo. No vamos a reducir la obra de Cristo. Porque si yo estoy fingiendo y aparentando, estoy reduciendo la santidad de Dios a un punto en el cual yo minimizo mi pecado. Pero si yo estoy cumpliendo y exigiéndome a cumplir delante de Dios, yo estoy elevando el estándar natural caído mío y estoy reduciendo justamente la demanda de Dios pensando que yo puedo
tener la aprobación de Dios por mis méritos y mis esfuerzos, y eso es absurdo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que la rectitud o justicia significa estar en una posición correcta. ¿Qué opinas si esta tarde, hermano, nos juntamos para salir a robar un banco? ¿Cuántos me acompañan? ¿Por qué usted no harían eso conmigo? Porque en el estado que usted está entendiendo que esto es un delito, usted está en una posición correcta. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto vamos a salir a evangelizar esta tarde? Esa es otra parte de pecado, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, es igual que robar un banco. Exactamente igual, porque el pecado es de la P hasta la O. Ofensa a Dios. Así que si la rectitud es estar en una posición correcta, cualquier cosa, escuche, cualquier cosa que te dé sentido de pertenencia, será para ti la fuente de tu rectitud. O sea que te vas a sentir a gusto, donde te aceptan, donde te valoran, donde te hacen sentir que tiene utilidad tu vida. Es ese lugar que vas a decir, este es el lugar que yo quiero estar. Podría ser por tu intelecto. Si eres una persona que le gusta estudiar y saca las mejores calificaciones, pues naturalmente vas a estar relacionándote en un círculo de personas que tienen la misma aceptación. No está en ese grupo el que se saca 4 todos los meses. No está considerado como una persona ejemplar aquel que es un chabacano que hace sus exámenes con inteligencia artificial. No. No está. Puede ser tu sabiduría, puede ser tus deportes, tus disciplinas deportivas. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Quién está siendo el centro de tu vida? ¿Quién está capturando tu emoción? ¿Dónde te sentís cómodo? ¿Dónde te sentís aceptado? ¿Dónde sentís que tu vida tiene valor? ¿Es en Cristo o es en todo lo demás que no es Cristo? La apariencia, la moda, el buen humor, el confort, la posición económica, todos esos estándares nos muestran a nosotros una posición correcta en la cual simplemente nos dice, perteneces a este círculo, perteneces a esto. Cuando eso captura tu lugar, cuando eso te llena y te sacia temporalmente, mis hermanos, lo único que estás haciendo es cumplir. Simplemente cumplir. Y esos estándares nos hacen mantener una posición correcta. Por eso hay muchas personas que sin Cristo se asocian a Rotary Club, Club de Leones, Cruz Roja, Greenpeace, Salvemos el Planeta, UNICEF, Un Sol para los Niños. ¿Entienden por qué? Porque quieren sentirse en rectitud. Quieren hacer méritos. ¿Entiende por qué lo hacemos todos? Porque Dios nos creó así, pero como por causa del pecado no podemos ser justificados por obras. No podemos agradar a Dios jamás separados de Jesucristo. Por eso es que la mejor identidad, la mejor posición es estar en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, hacemos tantas cosas porque queremos encontrar validación, aprobación, queremos encajar.
este es mi lugar. En otras palabras, queremos estar a la altura. Así que aquí llegamos a la iglesia. Hermanos que somos tan distintos, tan diferentes, pero hermanos que son sobresalientes en estudios, conocimientos, en sabiduría. Y otros no. Pero hay otros hermanos que son sobresalientes en ventas, en marketing, en sus negocios. Y otros no. Otros que son sobresalientes en deportes, disciplinas, su estado físico es ejemplar. Yo digo, ¿cómo hace para tener ese cuerpo? Impresionante. Bueno, son personas muy, muy enfocadas en su físico. Otras no. Otros que a lo mejor se deleitan en muchas cosas que probablemente otros no. Simplemente porque queremos estar a la altura. Queremos ser lo suficientemente buenos. Queremos ser considerados como los mejores cristianos. Queremos ser calificados como los más consagrados, como los más santos. Queremos estar a la altura. Pero mis hermanos, cuando nosotros más queremos hacer eso, más debajo del estándar de Dios nos ponemos. Si hay una multitud o hay millones de personas ejemplares en el mundo, todos reunidos en un solo lugar, y Jesús está en el medio, ¿a quién creen que ve el Padre con ojos deleitosos? A mí, a usted. Él es el señalado entre 10,000. Él es el amado. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. El Padre abrió los cielos y su voz se hizo oír cuando dijo, Él es mi Hijo amado. Mi complacencia está en Él. Y Él no cambia. Fuera de Jesucristo es una pérdida de tiempo y no tiene ningún valor tu vida. Por eso, mis hermanos, es que todo intento de encontrarle sentido a tu vida, de encontrar felicidad, alegría, gozo, tranquilidad, y llámele todo lo que está buscando, en cualquier cosa creada y no en el Creador, en cualquier cosa que ha sido puesto delante de tus ojos y no es Jesucristo, todo eso será un pobre sustituto que nunca, nunca va a saciarte como lo haría Jesucristo. Y absolutamente ninguna de esas cosas te va a presentar de un estado agradable y acepto delante de Dios Padre. Por eso es que el peligro de reducir la cruz es tremendo. Porque sin estar bien con Dios, la aprobación, la aceptación y el sentido de pertenencia que obtenemos de los demás, cuántos millones de likes y de seguidores en todo el mundo podés tener, es la nueva forma de crear identidad falsa en este mundo. Decir que tenés 10 millones de amigos y comés solo en tu casa. Ninguna de esas cosas pueden darte la verdadera aceptación ni sentido de tu vida si no es centrada en el Evangelio. No estamos en la posición correcta con Dios en absoluto. Porque 1 de Pedro 3:18 dice así la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Para qué Jesús murió en la cruz? Para llevarme a Dios.
esa brecha y esa separación es irreconciliable con ninguna cosa creada y con ningún mérito del hombre. Pero hubo alguien en este mundo que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va a llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por eso, mis hermanos, la esencia de lo que significa ser cristiano es estar unido a Cristo a través de la fe. Si usted es cristiano y no está unido a Cristo, usted está unido a una religión cristiana. Y por ende se va a ir al infierno de adentro de la iglesia cristiana evangélica. Usted tiene que estar unido a Cristo en una vida. Yo soy la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene absolutamente nada. Ya está condenado. Eso significa, mis hermanos, que cuando Dios nos mira, ve a Cristo delante de Él, en nuestro lugar. Yo sé que es imposible que un pensamiento se dispare de tu cabeza. Entonces a mí Dios no me ama. Te ama más de lo que te imaginas. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo. Pero ¿sabes por qué te ama? Porque estás en el amado. Y al recibir el amor del Hijo, recibimos el amor del Padre. Él ve el sacrificio de Jesús por tus pecados. Él no ve tu esfuerzo, tu obra. Él ve el sacrificio de Jesús por tus pecados. Y entonces Él acredita todos nuestros pecados a su cuenta, a la cuenta de Jesús. Por eso es que el Padre quiso matar a su Hijo en la cruz. Pero cuando Cristo resucita y obtiene perfecta obediencia, Él atribuye su justicia y su rectitud a nuestra cuenta. Amén. Por eso es que nosotros estamos totalmente eximidos de hacer esfuerzos para agradar al Padre. Porque el Padre nos mira y ya está satisfecho plenamente con nosotros por causa de Jesucristo. Amén. Dios está complacido con nosotros porque Él está complacido con Jesucristo, su Hijo. Cristo está en la posición correcta delante del Padre. Y nosotros estamos en Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo saber esto! Que nadie va a ser rechazado. Los que están en Cristo Jesús. ¿Voy bien? Segunda de Corintios 5:21. Dice esta gran verdad. Porque por nosotros Dios lo trató a Jesús, su propio Hijo, ¿no? Como pecador. Segunda de Corintios 5:21. Por nosotros Dios lo trató a Jesús como pecador. ¿Para qué? Para que en Él nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Subraye eso, memorice eso, hágale un cuadro si quiere, no se olvide jamás. Dios, nuestros pecados los puso en su Hijo, lo trató como pecador, derramando toda su ira, para que en Él, en Cristo Jesús, nosotros recibiésemos la justicia de Dios.
Así que entonces, ¿cómo nosotros queremos o pretendemos reducir la cruz cumpliendo? Entendiendo todo esto. Hay dos clases de justicia. Digo conmigo, dos clases de justicia. Según la Biblia, hay dos clases de justicia. ¿Sabe usted? Está mi propia justicia, que es limpia, pura, santa, ¿no? ¿Por qué me hace así? Perdón. ¿Cómo dice la Biblia que es nuestra justicia? No voy a explicar de qué se trata, pero ya se debe imaginar. Y la otra es la justicia de Dios. Así que inevitablemente tengo que hacerte esta pregunta. ¿En cuál crees que estás confiando? ¿En tu justicia o en la justicia de Dios? El que está confiando en su propia justicia quiere hacer cosas para sentirse justificado. El que confía en la justicia de Dios solamente debe deleitarse. Acompáñame a Romanos capítulo 10, versículo 3, y vamos a entender la gravedad de reducir la cruz cumpliendo. ¿Cumpliendo qué? Fíjese en Romanos 10, versículo 3. Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios, escuchen cómo empieza, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pregúntese, ¿yo invento mis propias justicias para querer agradar a Dios? ¿O estoy totalmente conociendo lo que es la justicia de Dios? El apóstol Pablo, el que escribe esta carta a los romanos, es aquel mismo que escribe su carta a la iglesia de Filipos, en Filipenses. Y antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Sabe quién era Saulo de Tarso? Sacaba 4 todas las veces en materias de teología. No. Era alguien realmente importante, un fariseo importante. Fíjense en Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en mi carne, eso está diciendo en mi propia justicia, yo también tengo en qué confiar. Si quiero sacar chapa, la voy a sacar. Filipenses 3:4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, déjeme decirle que yo tengo más. ¿Por qué? Y ahí comienza Pablo a sacar el currículum. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo? Irreprensible. ¿Quién es irreprensible? El que cumple toda la ley. Pregunta, ¿Pablo estaba hablando de la ley de Dios? Porque él mismo escribió que nadie puede ser salvo por las obras de la ley porque nadie las puede cumplir. Entonces, ¿de qué ley es irreprensible? Continuemos leyendo. Pero cuanto a las cosas eran para mí ganancia, ¿ganancia de qué? De rectitud, de apariencia, de justicia, de mostrarse como el más capo de todos los teólogos, eso era ganancia para él. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, cuando se centró en el Evangelio. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y qué más dice? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Tremendo. Pregunta, si nadie puede cumplir la ley de Dios, ¿qué ley cumplía Pablo que era irreprensible? Lo hemos leído en el versículo 10. Ignorando la justicia de Dios, se han inventado sus propias leyes. ¿Saben que la iglesia evangélica que ignora la justicia de Dios es la que más leyes inventa? Nuestra rectitud o justicia es algo que logramos a través de nuestro desempeño. Nuestra rectitud o justicia es algo que nosotros logramos a través de nuestro desempeño. Pero la justicia que es de Dios solamente la recibimos por la fe. Esa es la diferencia. Recibir por fe. La diferencia entre estas dos es clave para mantenernos centrados en el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el justo, por la fe vivirá. Esto significa el cristiano centrado en el Evangelio vivirá por el Evangelio cada día en este mundo. ¿Sí o no? ¿Es claro? El apóstol Pablo creció en la escuela más grande, la élite de las escuelas religiosas. ¿Quién era su maestro, se acuerda? Gamaliel. Tremendo, ¿no? Trataron de estar a la altura de Dios, guardando su ley, no la ley de Dios. Y como no pudieron cumplir la demanda de Dios, porque por eso vino Cristo, para Él cumplir la ley, porque nadie podía cumplirla, y como nadie podía cumplirla, se hicieron muchas leyes. Muchas leyes. Leyes nuevas, que ellos sí podían cumplir. Por eso eran irreprensibles en cuanto a la ley. Mandamientos, ordenanzas, reglas, tradiciones de hombres, etc. Fíjese en Colosenses, capítulo 2. Esto es tremendo lo que dice acá. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad? ¿Usted está leyendo lo mismo que yo? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Esto no proviene de Dios. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿la ven en la línea arriba? Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, tu vida, hermano, mi vida, está escondida con Cristo en Dios. Por eso es que cuando Cristo, tu vida, el que está en ti, Cristo, que es tu vida, se manifieste, se muestre, se revele, se dé a conocer, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria.
Amén. Pero ¿cuáles son estos mandamientos y doctrinas de hombres que provocan cierta reputación de espiritualidad? Por ejemplo, iglesias que se esmeran en reglas de vestimentas. Cómo deben vestirse con polleras largas hasta el tobillo. No teñirse un poquito la cabeza. No pintarse un poco los ojos. No me da pavor porque seguramente estos recortes pueden hacerlo viral y criticarme. No me importa. Corbata al hombre. Si no, no hay santidad. Prohibiciones de actividades seculares. Está prohibido como evangélico jugar al fútbol, menos ver la televisión, ni ir al cine, ni ir a un circo. Eso es del diablo. ¿Escuchó? No puede escuchar música. ¿Y qué hay con las reglas dietarias? Que no puede comer morcilla, no puede comer chancho, que tiene que hacer ayuno obligado tal día y cuántas horas y cuántos días. Los comportamientos de las reuniones, hermanos. Las relaciones sociales prohibidas. No debes tener amigos ni gente que se reúnan en tu casa que no sean cristianos. Provoca cierta reputación de sabiduría, culto voluntario, de humildad y de duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta con esfuerzo. La carne se la crucifica al proclamar el evangelio todos los días. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Por eso es que hay hermanos que se esfuerzan simplemente por congregar todos los domingos para decir, Señor, ¿voy bien? Se esfuerza por servir, se esfuerza por hacer tareas, se esfuerzan por dar sus ofrendas, por sostener, por comprometerse en todas las cosas simplemente por una cuestión de méritos. Reducimos la cruz de Cristo cuando queremos cumplir, solamente cumplir, para sentirnos bien. Mis hermanos, la mejor manera de honrar y glorificar a Jesucristo es agrandando su imagen, centrando nuestra vida en la cruz, centrando nuestra vida en el Evangelio, sabiendo de que yo no puedo, Señor, pero tú lo lograste por mí. Señor, yo no puedo agradar al Padre, pero tú fuiste agradable al Padre por mí. No puedo cumplir con las leyes, pero tú las cumpliste todas por mí, Señor. Por eso es que no hay otra cosa más que el deseo de vivir todos los días recordándome el Evangelio. Porque Dios estaba en el Hijo reconciliándonos consigo mismo para siempre. Dios quiere amarte, Dios quiere relacionarse contigo, pero Él ha puesto quién es el mediador entre los Dios y los hombres. Jesucristo, nuestro Señor. Por eso que cumplir minimiza la santidad de Dios y fingir o aparentar solamente reduce la gravedad del pecado. Pensar que podemos impresionar a Dios con nuestra vida correcta, con nuestra rectitud, con nuestra integridad, estamos equivocados. Somos hombres y mujeres pecadores con una naturaleza caída, esperando que venga nuestro Redentor para ser glorificado para siempre y ser libre del pecado que está en nosotros, que mora en nosotros, y este cuerpo corrupto que se envejece y que muere todos los días por causa del pecado. Anhelo ese día que venga el Señor, que venga nuestro Salvador, porque cuando Él venga, según la Escritura, seremos perfectos como Él es perfecto. No tire su ancla en el mar que está totalmente en turbulencia. Manténgase en Cristo, que es el barco, el arca de nuestra salvación, hasta llegar a puerto seguro. Ningún barco
puede estar exento a hundirse, ni el Titanic, pero el arca, el arca de Dios, fue un arca de salvación, porque Él es Cristo. Todos tus logros, todos los triunfos, todos los méritos alcanzados, de pronto serán un montón de basura cuando conoces la justicia de Dios que es en Cristo Jesús por la fe. Y no estoy diciendo que no hagan méritos para sobresalir. Dele excelencia al Señor. Sea el mejor en lo que haga. Pero cuando usted lo haga, va a entender por qué dice la palabra que sea que comamos o que vivamos o hagamos lo que hagamos, sea hecho para la gloria del Señor. Cuando no estamos centrados en el Evangelio, volvemos a caer con mucha facilidad en la mentalidad de cumplir, solamente cumplir. ¿Es demasiado profundo o se está entendiendo? La asistencia del Espíritu Santo es la confirmación de su palabra en nosotros. Y lo que hace el Espíritu Santo es que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando estamos nosotros actuando, creyendo que cumplimos, todo se trata de nosotros. Todo lo que hacemos están contaminados por nuestra necesidad de aprobación y de encajar y de ser aprobados. Cuando nuestra posición es correcta, nuestra justicia es correcta, basada en Cristo Jesús, entonces somos libres de darnos verdaderamente por justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Por eso, mis hermanos, podemos alcanzar la excelencia sin estar ansiosos. Usted no fue llamado a competir con su hermano. ¿Se acuerda la parábola de los obreros en la viña? Los que vinieron a las 5 de la mañana, los que llegaron a las 8, los que vinieron a las 10:30, y los que llegaron a las 12:45 y a la 1 terminaba el trabajo. Hay que pagarle, ¿no? Muy bien, que vengan los de las 12:45. Les pagamos 10.000 pesos, ¿no? Wow, dicen que vino a las 5, entonces a mí me van a pagar 200.000. Y como vio que a todos le daba lo mismo, y a todos le daba lo mismo, el otro le hace un piquete, ¿no? Cacerola. No estamos para competir con nuestros hermanos, porque Dios le ha dado a cada uno cualidades diferentes. No trates de ser igual a tu hermano o compararte con tu hermano, porque cada uno en el cuerpo ha sido puesto en una función para que los unos a los otros nos ministremos permanentemente y sea Cristo glorificado. Así que podés alcanzar excelencia, sí, pero sin ansiedad. Podemos vivir y servir a los demás, por supuesto, pero con la motivación correcta. Sabiendo que si hicimos lo que hicimos y los méritos que alcanzamos, en un momento, cuando se diga, Jesucristo, toda rodilla y toda lengua. ¿Y a dónde irán nuestras coronas? Porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.